¿Viste los chicos con armas? Sí, hubo drama. Rompimos la moto. ¿Lo mandaron allá al dron? ¿Cómo? ¿Lo van a tumbar? ¿Quién? Pues, En el episodio anterior vivimos la tranquila vida familiar en el rancho de Delfina en la Sierra de Nayarit, pero no podíamos irnos sin disfrutar de las joyas ocultas que este lugar guarda. Con el corazón hinchado, nos despedimos de esta maravillosa familia y retomamos nuestra ruta, que desde este momento ya no sería tan tranquila. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Nuestra idea al principio era de recorrer el norte de Nayarit y cruzar directamente a Durango. El problema es que de Nayarit a Durango hay un barranco enorme, que hay muy pocos caminos. Incluso los caminos de terracería que hay no se pueden hacer porque en temporada de lluvia no hay paso. La única carretera pasaba por el límite entre Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y esta zona ahora está muy caliente. Todos los locales nos dijeron que no nos metiéramos por allá. Tuvimos que dar una vuelta muy larga por la ciudad de Mazatlán, que nos vino muy bien porque más adelante tendríamos un gran problema que nos detendría en Mazatlán para una semana. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. ¿Qué pasó? Tenía razón Cesare Pavese, un escritor italiano, cuando decía: viajar es brutal. Te obliga a confiar en los extranjeros y a perder de vista la comodidad de la familia y los amigos. Te sientes constantemente desequilibrado. Nada es tuyo, excepto lo esencial: el aire, el sueño, los sueños, el mar, el cielo. Todas las cosas tienden hacia lo eterno, o lo que podemos imaginar de ello. Pero precisamente por eso viajar, cambiar de ambiente, conocer otras culturas, es una manera extraordinaria de crecer y de hacerlo muy rápidamente. El contacto con un mundo desconocido es algo que te cambia profundamente, porque te obliga a confiar solo en tus propias fuerzas y a superar tus límites. Bajando de la sierra de Nayarit, la vegetación se hace mucho más tropical, pero también el clima se vuelve más húmedo y más cálido. Fue una probadita del calor infernal que nos esperaría en el norte de México. Es precioso. Y vimos muy pocas personas cruzando, ¿no? Una moto y una camioneta y basta. Tenemos una regla: Evitar lo más posible las carreteras y hacer mayormente terracerías, off-road, brechas. el problema es que aquí la libre era de terracería, bastante complicado. Ay. Hay tráfico hoy. Bueno, la presión de las llantas no es ideal para
hacer esto, pero creo que vamos bien. Hola, buenos días. ¿Cuánto queda de terracería? Así queda el tramo de que agarró para acá, un poquito menos a lo mejor. Ah, Pero no se desvía de ningún lado, la sigue derecha. ok. Este tramito de off-road nos gustó mucho. Sin embargo, Hubo drama. que nos tendría parados en la ciudad de Mazatlán por una semana. Rompimos la moto. Bueno, No toda la moto, pero rompimos una pieza muy importante de la moto, que es la suspensión delantera. Yo creo que con los baches que encontramos en este camino, uno de los cuales de verdad nos dolió la espalda a los dos, creo que la suspensión pegó muy fuerte y se reventaron los retenes de la suspensión. Y nos dimos cuenta el día después, en un pueblito donde llegamos a resolver otro problema, el espejo retrovisor de la moto que andaba así. iba saludando a todos. Y la persona me dijo, mira que te están chorreando las barras, y estaba perdiendo así mucho aceite y ya pues nos estábamos quedando sin aceite. No Y sabíamos no qué nos hacer. habíamos dado cuenta antes. Y no sabíamos qué hacer porque ahí donde estábamos pues no había forma de conseguir estos repuestos. Es que nos agarró un aguacero Maravilloso. maravilloso. Era una tormenta eléctrica y yo estaba muy asustado. Que no se veía nada. Con todos los truenos, los relámpagos, el sonido, la cantidad de agua. Pero que nos caían truenos a 300 metros. Ella muy feliz, yo muy asustado. Esperamos que pasara la lluvia, pero no pasó. Entonces tuvimos que volver bajo de la lluvia. Yo me mojé todo. Teníamos traje de lluvia, pero no sirvió. No para esa clase No de para lluvia. ese tipo de lluvia. Llegamos a Mazatlán, ni en la ciudad pudimos conseguir retenes. KTM no nos apoyó mucho. Llegamos a un taller que sí nos dijo que nos podía apoyar, y entonces lo que hicimos fue pedir esta pieza por internet y enviarla al taller.
La recibieron, pero luego nos dimos cuenta que las personas del taller no sabían nada de suspensiones y lo llevamos a un otro taller más grande que pues las personas muy amables de verdad nos echaron la mano y en tiempo de 5 días, tiempo que llegó la pieza, pudimos resolver el tema. Mientras tanto, en estos 5 días me dio fiebre y yo estuve 2 días en la cama. Yo estaba muy mal. Bueno, aparte que Mazatlán es un lugar que todo el mundo conoce, todo el mundo puede ir, accesible. Es una ciudad muy turística, la playa es muy bonita. Y ya. Por fin arreglamos la moto y saldremos de Mazatlán ¿A dónde vamos? con camino a Durango. ¿Sabes? Durango es uno de estos estados de México que si vives en México, o al menos si vives en Guadalajara, nunca oyes hablar de Durango. ¿Qué habrá en Durango? Ves en el mapa una mancha verde de bosque. Obviamente, en mi imaginario era uno de los destinos principales, donde hay poco, donde hay nada que se conozca. ¿Viste los chicos con armas? Sí. El chico que tenía el fusil así vertical como que se estaba levantando, ¿verdad? Cuando pasamos. Bueno, estamos en Sinaloa. Según los de Mazatlán, una ciudad muy segura y un estado muy seguro. A mí sí me pareció seguro, o sea, hasta ahora no ha pasado nada. Sí. En Nayarit sí que... Ahí en la sierra sí que pues se sentía como estaba controlado. Ya. Bueno, aquí puede ser que también. Sí, todo está controlado. Bueno. Vamos a ¿cómo se llama? Mexiquillo. Mexiquillo. Parque Nacional de Mexiquillo. Aquí es el Zapotillo. Aquí es todo chico. Es muy húmedo. Estoy sudando todo lo que he tomado en la mañana. Hay muchas mariposas. Aquí tenemos un río bastante grande según el mapa. No, chiquito. Ah, mira, hay una cascada. Una cascada. Una cascada, se están bañando ahí. Sí. Pueblo de Chupaderos. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó? El culo, el culo. Levántate. Y vamos al Coco. ¿Qué pasó? ¿Las rodillas? Qué gusto después del calor son de Mazatlán, ¿no?
Llegamos a un punto donde pasó algo bastante peligroso. Se me ocurrió volar el dron en un pueblo. Perla fue a comprar empanaditas. De pronto solo veo que llega un señor que se acerca a David. Y yo ya sabía que estábamos en problemas. Lo mandaron a echar el dron ese. ¿Eh? Lo mandaron a echar el dron. Lo enviaron a usted a echar el dron porque lo van a tumbar. ¿Lo van a tumbar? ¿Quién? Pues la gente que hay aquí. La chica que me vendió las gorditas me contó que a una chica en su graduación le dieron de regalo un dron y lo voló y se lo tumbaron ¿Cómo lo tumbaron? de un balazo. Me dijo que pues esta zona está como hay muchas personas con armas, por no decir otra cosa, que no pasa nada, que tengamos cuidado, pero por precaución mejor no volar el dron. Ah, ok, perdón. Abajo. Gracias, Entonces bajé el dron y nos fuimos muy rápido. Vámonos pues. Y por la carretera vimos varias personas. Era una zona muy controlada. Hay que respetar. Es lo que hay. Es lo que hay. Es la autoridad y hay que respetar. Que nos guste o no. Entonces, no vuelen drones si no están seguros que se pueda. Pregunten a las personas porque puede ser un poco peligroso. Se pueden meter en problemas en México. Y ahora vamos al Espinazo del Diablo, que es algo del cual mucha gente me ha hablado, que es un lugar, de lo que sé, con muchas curvas y con unas vistas muy bonitas y con leyendas. Aquí hay microondas. Y vamos para allá, para llegar a Durango. Y vamos a intentar encontrar un lugar para acampar ahí. Ojalá podamos hacer acampada libre de forma segura. Y si no se puede, pues ahí veremos. Y por fin llegamos a la Sierra de Durango, uno de los paisajes más bonitos que he visto en México y otro de los lugares donde nos queríamos quedar. Cuenta la leyenda que fue la lucha épica entre el bien y el mal, un enfrentamiento que duró 52 años entre el arcángel San Miguel y el diablo, de la cual fue la derrota de Satanás, quien quedó maltrecho y convertido en montaña. También se dice que durante la construcción de esta carretera, Satanás se apareció a los trabajadores reclamando almas humanas para dejarlos culminar esta obra. A lo largo de los años se ha cobrado vidas en diferentes accidentes, sobre todo en camiones de pasajeros, pues el número de almas que reclamó fueron 3 autobuses llenos.